and no bullshit, words to live by, my man. Of course. And that goes for everything we do at Tesla. I think those kind of shits affects the design of how the game should be done. Every time you take a decision, a design decision taken on you making more money in the game, I think it's a huge problem and it's stopping our industry from a creative perspective. Que nos encontremos a gente como este señor, Joseph Fares, que ha convencido a Electronic Arts, ojo, a Electronic Arts, de no poner micropagos en Split Fiction y de permitir jugar a 2 personas online con un único juego, es de tremendo respeto. Tristemente, casos como este son la minoría dentro de la industria. Una industria que poco a poco se ha dejado embelesar por el encanto de los DLCs, de los Es que también ese tipo de temas va más que todo con que suelen ser excepciones, pero te das cuenta de que no es que no puedan, a final de cuentas, es que no quieren que sucedan este tipo de cosas. E incluso si ven que hay buenos resultados, no quieren. cosméticos y de cualquier contenido adicional de pago con el que puedan hacer caja fácil sin necesidad de exprimirse los sesos lo más mínimo. Esta conducta es la que ha llevado a que ciertos juegos, por culpa de la avaricia, acaben arruinados, hasta el punto de ser juegos malos de lanzamiento o juegos buenos que por estas políticas han acabado siendo rechazados por la comunidad y se han estrellado en ventas. Hoy nos adentramos en el oscuro mundo de la codicia de algunas publishers, del deseo de exprimir la cartera del jugador sin importar el destino del proyecto. Hoy os hablaré de 10 videojuegos que quedaron arruinados por las ansias de dinero de sus editoras. ¿Estáis preparados? Pues agarrad unas buenas patatuelas y acomodaos que vamos a comenzar. Os habla Al para la Caverna del Gamer y dentro vídeo. Vamos con el number 1. Voy a empezar por un caso con el que finalmente recogieron cable, pero que arruinó la reputación del título y contribuyó a su esta no lo jugué, la verdad. Os estoy hablando de lo que pasó con Deus Ex Mankind Divided, secuela del excelente Human ¿Así grabaron el juego o es que...? Revolution. Resulta que Square, publisher del Hubo juego, lagueo pensó ahí. que lo ideal sería promocionar este nuevo Deus Ex con una campaña de reservas mediante la cual se desbloquearía más extras para el juego cuanta mayor fuera la cantidad de reservas digitales que hubiera. Con esto quiero decir que Square estaba invitando a los jugadores a precomprar en masa el juego. Cuando se alcanzara un número determinado de precompras, se desbloquearía un extra. Si las precompras continuaban subiendo y se alcanzaba el tier 2, pues más extras. Así hasta alcanzar el último tier, que sería el acceso anticipado de varios días al juego final. Es decir, el juego estaba acabado y tenía una fecha de lanzamiento, pero si la gente se comprometía a pagar por él antes de que el juego saliera, entonces te lo daban antes. Como os podéis imaginar, esto provocó la furia de los consumidores, que señalaron la enorme avaricia de Square con este juego, demostrándose que querían vender apelando al FOMO de los consumidores con contenido adicional que no se podría obtener de ninguna otra forma. Y creo que incluso lo dieron gratis en Epic Games, esta pendejada. A ver, es que increíblemente esto tiene más lógica que hacer una precompra y esperar a la misma fecha. Y el hecho de que pagues más simplemente por tener el juego 3 putos días antes nada más. Y todavía tienes que esperar incluso, pero ya si lo compras en el momento y te lo van a dar en ese momento, ok. Es que no sé. Está medio rarito cómo es que lo das antes, pero entonces ¿para qué rayos has fijado una fecha después? Forma. Al final, la bola Bueno, se hizo obviamente tan el porqué, grande pero que este programa de reservas fue cancelado, pero la reputación del juego ya estaba totalmente dañada, de forma que Mankind Divided se estrelló en ventas y no hemos vuelto a saber nada de la saga desde entonces. ¡Bravo, Square! Square es de esas compañías que Vamos ahora toman por unas un caso que duele muchísimo, ya que decisiones, estamos hablando de una colección que pero que jamás, no se bajo destacan ningún concepto, tanto, debería porque hay haber otros sido que toman tratada de peores esta forma de decisiones. parte de Nintendo. Como sabréis, por el 35 aniversario de Mario, probablemente el personaje más Verás. importante de la historia de los videojuegos, la Gran N decidió lanzar un recopilatorio. Es que los muy desgraciados la jugaron bien, porque básicamente fue una entrega temporal. Las copias fueron contadas, creo. O sea, estuvo un periodo de tiempo
en venta y después creo que ya no, ya básicamente ya no se puede encontrar en Recopilatorio ningún con lado. 3 de sus obras más icónicas: Super Mario 64, Super Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Estos Y $60 por un port, porque se descubrió que a fin de cuentas estaban utilizando creo que un emulador, ni siquiera... juegos llegarían englobados en el llamado Super Mario 3D All Stars, una especie de guiño al recopilatorio que en su momento se lanzó para Super Nintendo. ¿El problema? Pues la horrible forma de venderlo. Este pack de 3 juegos solamente estuvo a la venta durante un año de manera digital y hasta fin de existencias de manera física, por lo que os podéis imaginar la vorágine que hubo con su lanzamiento. Gente comprando decenas de unidades para revenderlas al doble de precio, usuarios que se quedaban sin su copia por falta de unidades en las tiendas y finalmente la desaparición de los 3 juegos de la eShop a los pocos meses, de forma que si no los compraste en su momento te quedabas sin ellos. Este puede ser fácilmente el lanzamiento más lamentable que ha realizado Nintendo en toda su historia. Se aseguraron de vender el recopilatorio como churros durante un año, un recopilatorio de dudosa calidad en lo que a remaster se refiere, y luego lo convirtieron en carne de especulación. A ver, ni siquiera se podría considerar remaster, pero bueno. A estas alturas ya sabemos de sobra que The Callisto Protocol no fue el éxito que Krafton esperaba. El nuevo juego de Glenn Scofield resultó ser un copia y pega de Dead Space, que aunque tuvo sus defensores, no logró hacerse un hueco entre los mejores y acabó siendo un horrible fracaso en ventas para la compañía. De hecho, al poco de lanzarse, Glenn Scofield huyó de Striking Distance Studios y la desarrolladora afrontó numerosos despidos. Resulta que Glenn y su equipo habían planeado The Callisto Protocol como una saga de varias entregas, pero los planes se torcieron después del desastre comercial. ¿Y qué hicieron? Pues cerraron la historia de manera apresurada con un DLC llamado Final Transmission que en lugar de ser gratuito tuvo un precio de 15 eurazos. En lugar de intentar marcharse con la cabeza alta, en Krafton y Striking Distance decidieron rascar algo más de dinero a los jugadores. Es curioso cómo después de un tiempo, ni siquiera nos pasó un año, no, no sé, no fue tan largo el tiempo, pero sí, también salió el remake de Dead Space, que es de en donde se basa este juego. Y salió mucho mejor que esta pendejada. Y al final de cuentas, ofreciendo un DLC que encima fue catalogado de lamentable a nivel narrativo. Básicamente esto es como intentar vender caca a precio de oro. Por cosas como estas es comprensible que cuando Glenn Scofield llamó a la puerta de Electronic Arts el pasado año para ofrecerse a crear un Dead Space 4, Electronic Arts le dijera márchese y no vuelva. En fin. Hay formas y formas de revivir una franquicia. Y digo esto porque las hay buenas, y luego está lo que Activision hizo con Guitar Hero cuando lanzaron Guitar Hero Live, juego con el que buscaban reinventar la fórmula. Es que este es literalmente intentar sacar el cadáver de su tumba y poner el cadáver como si estuviera vivo. No intentas hacer nada más, o sea, solo pones el cadáver y punto. Básicamente eso fue esto. Y de paso llenarse los... Porque en Guitar Hero no es... bolsillos de la manera más rastrera posible. Lo de reinventar la fórmula a nivel jugable era la parte buena. A ver, reinventar. Quisieron hacer una entrega anual, yo creo, algo parecido a Just Dance, pero al menos en Just Dance es más interactivo. Aquí, no sé, se sintió un juego que ni parecía juego, fue raro. Buena, Guitar Hero Live llegaba con una nueva guitarra, esta vez con 6 botones, 3 superiores y 3 inferiores, que daban una mayor sensación de naturalidad a la hora de tocar las canciones y que otorgaban un nuevo nivel de reto tanto a neófitos como a veteranos. Y hasta aquí lo bueno, ya que ahora viene la parte de la avaricia. Activision colocó un repertorio de canciones lamentable, con tan solo 42 temas, que es menos de la mitad de los que tuvo Guitar Hero Warriors of Rock, cuyo repertorio contaba con 91 canciones. Pues bueno, agarraos que aquí llega lo peor. Para compensar este repertorio tan limitado, Activision creó Guitar Hero TV, una especie de tienda online donde el jugador podía alquilar aquellos temas que quisiera para tocarlos una única vez. Y digo una vez porque para tocarlos se necesitaban fichas que se conseguían de forma muy lenta jugando o de... A ver, la avaricia que estos cabrones tenían con Guitar Hero, no, esta no era la primera vez. O sea, considerando que lanzaron un chingo de periféricos para poder jugar el juego. Estamos hablando de instrumentos, o sea, y que a final de cuentas eran pedazos de plástico, pero que en parte, si mal no recuerdo, a partir de las entregas ¿qué generación era de PlayStation 3? Bueno, a partir de esos juegos, era obligatorio que tengas el instrumento para poder jugar.
de Si forma no, muy rápida, el pagando juego dinero básicamente real. no te servía de ¿Sabéis nada. por dónde voy, no? No solamente se incitaba al jugador a gastar dinero si quería tocar sus canciones favoritas, sino que encima no las tendrías para siempre, ya que Guitar Hero TV solamente te alquilaba los temas al permitirte tocarlos una vez por cada ficha utilizada. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Pues la muerte de la franquicia, así de fácil. Bueno, segunda. Y sí, seguramente muchos de vosotros habréis pensado en Star Wars Battlefront 2 en cuanto leísteis el título de este vídeo y no os falta razón. Lo que duele de este puesto es que el juego en realidad es muy pero que muy bueno, pero la avaricia con la que Electronic Arts comenzó la campaña de promoción restó decenas de miles de ventas en los primeros meses de lanzamiento, ventas que son siempre las más importantes para una publisher. Resulta que durante la primera beta de Battlefront 2 se dejó ver que el juego iba a tener una política de micropagos tan agresiva para sus loot boxes que prácticamente estábamos hablando de un pay to win. Si pagabas, podrías tener a tus unidades mejoradas desde la primera partida, obteniendo habilidades de golpe que aquel que no pagara no tendría, y por lo tanto estaría en desventaja. La respuesta de los jugadores... Ahora no son tan agresivos, pero no fue el único juego que intentó implementar este tipo de formatos. Jugadores en redes sociales fue tal Hubieron que Electronic varios, Arts tuvo que recoger cable y eliminar esos micropagos aunque para el juego final, no eran pero el daño tan... ya estaba hecho. En sus primeras semanas a la venta, que como dije son las más importantes, Battlefront 2 solamente había vendido 800.000 copias, muy por debajo del desempeño que se espera de un juego de Star Wars. Por suerte para Electronic Arts, la reputación del juego fue creciendo con el paso de los años hasta el punto de que a día de hoy Battlefront 2 ha superado las 10 millones de unidades vendidas. El problema es que los inversores esperaban Aunque incluso la regalaron, 20 pero millones, bueno. y además esperaban obtener una millonada adicional de beneficios gracias a los micropagos que finalmente no fueron incluidos. La excusa que dio Electronic Arts para no sacar un Battlefront 3 fue la de los altos costes de la licencia Star Wars. Esto debe ser broma, porque lanzaron varios juegos de la saga después de esto. O quizá el problema es que no habéis conseguido colar esos micropagos a la gente y estáis algo frustrados. En fin. Pasamos ahora a uno de los casos de videojuegos rotos más conocidos del mundo, el de Sonic 2006, un título que fue totalmente Si mal no arruinado recuerdo, este fue donde precisamente Sonic se por la chapó una avaricia. mina. Y ojo, aquí no estoy hablando de micropagos ni nada por el estilo, sino a las prisas que hubo con el lanzamiento para ponerlo en tiendas en una fecha que era literalmente imposible para los desarrolladores, la campaña de Navidad de 2006. Y es que sí, gente, el motivo de que Sonic 2006 se sintiera como un juego sin terminar, un juego con un nivel de pulido igual a cero, es porque efectivamente el juego se lanzó sin terminar. Tal y como confirmó en una entrevista el productor del Sonic Team, Yojiro Ogawa, tuvieron que dividir al equipo en dos. Uno trabajaría en la versión de 360 y otro en la de PS3, que deberían salir en la misma fecha, antes de Navidad. El Sonic Team trabajó bajo una enorme presión y el resultado fue catastrófico. Lo que llegó al mercado fue uno de los peores videojuegos del erizo y todo por culpa de las presiones de parte de Sega, que querían llenarse los bolsillos antes de la llegada de Papá Noel, y lo que lograron fue el efecto contrario. Las prisas, como veis, no son buenas consejeras. Y vamos a volver con Star Wars, pero ahora lo vamos a hacer de la mano de Ubisoft. Vaya, qué sorpresa, ¿eh? Ubisoft arruinando juegos por su avaricia, no me lo puedo creer. En fin, entrando en materia, ¿cómo consigues cargarte un videojuego de una franquicia que se vende solita por su nombre? Pues fácil, creando un sinfín de ediciones disparatadas para el juego, a cada cual más cara que la anterior, y vendiendo humo con ellas. Si recordáis, Ubi hizo bastante énfasis en la versión... A ver, es que también el juego no pasa de ser... Tiene cosas interesantes, pero no pasa de un... Estaba bien... Pero hasta ahí, o sea, no hay nada más que es destacable que eso. Con Java el Hutt. La cosa es que Java el Hutt aparece en la versión estándar del juego e incluso llegas a trabajar para él, por lo que la Gold Edition solamente te daba una secundaria más con Java. Por cosas como esa da gusto pagar 40 eurazos más, ¿eh? A esto sumadle lo de siempre, 40 por un cosméticos, puto acceso DLC. anticipado de 3 días y montones de chorradas que simplemente encarecen el producto porque patata y enfadan al consumidor. Y es que, a ver, la edición más cara de este juego eran 130 castañas, gente, 130. Ubisoft consiguió cargarse con sus políticas avariciosas de siempre, incluso... ¿Cómo es que con esos precios, aún así, se fueron a la mierda esos cabrones de Ubisoft, carnal? ¿Cómo es posible? Un juego que con sus taras no estaba mal del todo, pero claro, ¿quién pasa por el aro cuando sienten que le toman el pelo? Lo diré siempre, echo de menos a la vieja Ubi.
Cuando se anuncia un remake de un juego icónico, es normal que todo aquel que adore el original sienta cosquillitas en el estómago. Uno de sus clásicos favoritos está de vuelta, así que es motivo de celebración, ¿verdad? Pues bueno, no siempre, ¿eh? ¿Os acordáis de lo que pasó con Wipeout HD al poco de llegar a las tiendas? La verdad es que hace ya La bastante verdad tiempo nunca de lo esto, jugué. así que os voy a refrescar la memoria. En el año 2008 se lanzó el remake del clásico de carreras futuristas de Psygnosis, y no os vais a creer lo que trajo bajo el brazo con una de sus actualizaciones post-lanzamiento: anuncios durante las pantallas de carga. Sí, gente, no es broma. Tras la llegada del parche, comenzaron a aparecer en las pantallas de carga previas a cada carrera una serie de comerciales de State Farm Insurance, una agencia de seguros norteamericana. En otros juegos hemos visto montones de Por la casos de cara. product placement, pero este llegó con el agravante de que las pantallas de carga ahora eran mucho más largas por culpa de estos comerciales. Aquí tenéis una comparativa de lo que duran con y sin los anuncios de State Farm. Como os podéis imaginar, este parche Ok. provocó el estallido de la comunidad, que pidió a gritos que se eliminasen estos anuncios, y las voces finalmente fueron escuchadas, ya que Sony tuvo que recoger cable. Hay barreras que no se deben cruzar, amigos trajeados. Es que también ese tipo de publicidad. Incluso los de Bugisoft cuando hicieron esas. Creo que fue una beta, creo que de algún juego, cuando le ponías pausa te ponía publicidad. Al menos era de algo, de algún otro producto de ellos. Y no de algo externo. Aunque posiblemente llegarían a hacerlo los muy cabrones. O sea, no sé por qué se hablan de esto. En primer lugar, nunca tendrían que poner ese tipo de funciones al juego. Y quiero terminar con un puesto que engloba todo un género en sí mismo: los videojuegos como servicio, una moda que no solamente ha demostrado ser en algunos casos Es que es el mismo caso que ha ocurrido con anteriores géneros o anteriores juegos que han marcado y que los demás quieren copiar. Sucede con Fortnite, Battle Royale, sucede con Call of Duty, con hacer shooter, todo pinche juego que aparezca en su momento. tremendamente dañina para el bolsillo de los jugadores, sino también para la industria. Ojo, Y hay así va a casos seguir de juegos pasando. como servicio que han salido bien, como Warframe, Helldivers 2, Fortnite, Marvel Rivals, etc. Este puesto va para todos aquellos que buscaron Por ejemplo, Concord y Marvel Rivals básicamente son hero shooters. Podría considerarse ambos en el mismo género, ¿no? Y ahí está la diferencia. Que a pesar de que eh, el juego de Marvel Rivals tiene obviamente nombres importantes, superhéroes que al menos un par conoces, pero que ha sabido utilizar también, ¿no? Esos nombres en un buen juego, porque es divertido a final de cuentas. A diferencia de Concord, que no tenía nada que destacar, y voy a seguir tirando a Concord, porque sí. Pero ese es el punto. Y también está esa parte en la que dicen que porque tienen superhéroes conocidos, lo que quieras saber, Marvel Avengers también tuvo personajes conocidos y más que todo en su auge del UCM, entonces no le fue tan bien. O sea, esa es la diferencia también de cómo hacer un buen juego utilizando nombres importantes. únicamente el negocio, dejando de lado la calidad del producto. La idea detrás de estos juegos es la de desarrollar un título que pueda convivir con los jugadores montones de años gracias a las actualizaciones, de forma que no deje de entrar dinero cuando solamente se ha invertido en un único desarrollo. El negocio perfecto, ¿verdad? Pues ya hemos visto lo mal que se puede llegar a hacer. Suicide Squad de Rocksteady, fracaso absoluto con... A ver, es que no iba mal. De hecho, a ver, comenzó con que era un juego creado por Rocksteady, quienes crearon la saga de Arkham. Ahí todo bien. Tiene personajes que no lucen igual a de las películas, pero ya son conocidos hasta cierto punto. Ahí todo bien. Y según los trailers, al menos los que eran cinemáticos, no parecían personajes bien armados. Hasta que llegó la filtración de que sería un juego de servicio. Ahí dijeron, váyanse a chingar a su madre, no queremos jugar esto. Porque ya ha habido antecedentes de juegos que, más que por el juego, simplemente te querían meter los pases a la fuerza. con el que Y Warner ha ya perdido desde ese decenas de punto millones. no. Multiversus, Básicamente el cayó clon rival de el. Smash Bros. Otro juego Este podía haberse salvado si es que mantenían el juego vivo, vamos a decirlo. No sé, desde mi punto de vista el error fue que básicamente lo quitaron para supuestamente arreglarlo. Al final no pasó ni madres y terminó valiendo
Entonces, al menos yo creo que lo mejor hubiera sido mantenerlo en las tiendas para que la gente lo pruebe y ya poco a poco ir actualizando el juego. Juego que ha hecho perder decenas Pero de bueno. millones más a Warner Bros. Hago un Y inciso los dos aquí son para de decir Warner. que estos dos videojuegos son los culpables del cierre de Monolith, los creadores de Sombras de Mordor. Bravo, Warner. Tenemos por ahí también a... Y todavía, hablando de Sombras de Mordor, hay una función del juego que era con los enemigos. No voy a dar detalles, pero básicamente esa función del juego la patentaron para que nadie más la utilice. Hasta donde yo tengo entendido, ningún otro juego de fuera de esta empresa ha utilizado esa función. Entonces, ¿para qué? O sea, ha servido para nada patentar esa pinche función. Anthem de Electronic Arts, fracaso. Babylon's Fall de Square Enix, fracaso. Estará como una especie de mechas, ¿no? Una mamá así. Marvel's Avengers de Square Enix también, No me suena. Bueno, este sí me suena. fracaso. Evolve, fracaso. Concord, fracaso. Y así montones más. ¿Qué tienen en común El de Marvel Avengers no parecía tan mal juego. Creo que también fue el tema de... Bueno, sí, no, fue algo Pues raro. en algunos casos, priorizar la Es que monetización también la in-game. estética del juego no Versus o destacaba Evolve están mucho. ahí. En otros casos, un elevado coste de salida que le impide competir con otros que son mejores y gratis. Concord entraría en este ejemplo. Para que nos entendamos todos, algunas editoras buscan los juegos como servicio porque son una forma de hacer dinero con poco esfuerzo. Sin duda, entendieron mal el concepto. Hay juegos como servicio que son buenos, pero claro, si cuela, cuela, ¿no? Pues no, los jugadores no son tontos y no cuela. En fin, con este género la... Es que yo creo que aquí ya fue en parte la mala reputación que tiene este tipo de juegos y el hecho de que a cada momento te lanzaban juegos, o sea, no eran como, no le hacían la publicidad tanto como a los dos juegos que supuestamente eran AAA, pero bueno, hubo un chingo de juegos, o no, al menos en época de ya saben qué, donde todos estábamos encerrados. O por ejemplo, un chingo de... Los streamers tenían un chingo de espectadores y por ejemplo, ¿no les ha pasado que siempre había algún streamer que publicitaba algún juego y que era de servicio? Obviamente no tenía tantas funciones predatorias, pero aún así eran juegos de servicio. También está el tema del cansancio. Para arrepentirse un poquito, como pasó con Sony, que ha cancelado yo no sé cuántos juegos como servicio después del declive del género. A ver si para otras se lo piensan mejor. Es que no sé, es que sí, para bien y para mal. Bueno, para ellos prácticamente, porque, a ver, utilizaron Concord, pero según a lo que recuerdo en las filtraciones de los juegos que supuestamente habían cancelado y que eran de servicio, estaban franquicias grandes. Estaba Horizon, estaba The Last of Us, estaba God of War. Quién sabe, y capaz si hubieran utilizado alguno de esos nombres antes que Concord, posiblemente hubieran funcionado, pero... De hecho, se dice que uno de los güeyes de Bungie a la vez estaban queriendo desarrollar el online de The Last of Us, pero un güey de Bungie les había convencido de que no. Y ahora están con Marathon. Ese juego también está valiendo verga. Incluso si sale, no creo que le vaya bien. Bueno, no creo que le vaya tan bien como se estaba esperando en un inicio. Y bueno, con esto termino mis aportes, pero ahora vamos a pasar al popurrí del suscriptor. A ver qué otros videojuegos me habéis dejado por ahí que creáis que fueron arruinados por la avaricia de la editora. Os leo. Empezamos por Omar Alejandro, que nos habla de Call of Duty Warzone. Arrancó bien y lo fueron descuidando, pero lo que nunca se descuidó fueron las microtransacciones, que esas iban subiendo de precio con el tiempo, pero la calidad y los problemas del juego caían en picado. Pasamos a Onda 60, que nos habla de Disney Speedstorm. Nos dice que la idea de un Mario Kart de Disney era genial, pero cuando llegó la temporada de Romper Ralph, cada vez ponía... Estos son de estos juegos que te aparece un tráiler o algún clip y ya desaparece de tu memoria. Más micropagos, incluso los pases de temporada se partían en 2 y luego en 3, y es que por jugar tenías que pagar al personaje de turno. Fernando Villaseñor dice Battlefield 2042. Electronic Arts obligó a Ni me DICE a sacarlo en noviembre de a probarlo 2021 porque para ya llegar a hubo las críticas ventas desde el navideñas. inicio igual. El juego salió pésimo, DICE medio lo arregló, cancelaron el 80% del contenido planeado para el juego, únicamente medio reworkearon los mapas base y lanzaron 3 nuevos. FD dice, este es un caso delicado, me gusta mucho Final Fantasy XV, vendió bien, entonces, ¿por qué lo menciono?
porque nos quisieron vender puro DLC que estando de base hubiera sido otra cosa. En vez de hablar de un buen juego, podríamos hablar de uno inolvidable y de los mejores de la franquicia. Y terminamos con Hemp, que nos dice: Crash Team Rumble. En serio, ¿en qué estaban pensando al hacer un juego de Crash tipo Fortnite con mucha monetización y encima a precio completo? Su fracaso puso a Crash a dormir otra vez. Ahora sí que sí, con esto termino y me marcho no sin antes recordaros que podéis encontrarme en las redes que tenéis en pantalla y que si os hacéis En miembros fin. del canal